A día de hoy, el material de las mascarillas, el tiempo de uso o su conservación en caso de ser reutilizable sigue generando muchas dudas. Su uso es obligatorio, ya lo saben, y eso conlleva que nos acompañe prácticamente a todos sitios. En Canarias, por ejemplo, se prohíbe la entrada a los centros de salud y a los hospitales con mascarillas de tela. Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarillas homologadas con certificación que asegure su eficacia. Bueno, pues para aclararnos todas esas dudas, hoy vamos a hablar con Eva Elisa Álvarez, que es especialista en medicina preventiva y salud pública. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Álvarez. Buenos días. Hola. Bueno, Hola, buenos días. Parece mentira que a estas alturas todavía tengamos dudas, pero es así. De hecho, no solo es que tengamos dudas, sino que usamos mal en muchas ocasiones las mascarillas y no usamos las que tenemos que usar. En principio, ¿qué tipo de mascarilla es la que tiene que utilizar un usuario que no sea sanitario y que no esté enfermo? La que se recomienda es la mascarilla higiénica, que es una mascarilla que no estaba definida en el entorno sanitario antes de la pandemia, y entonces a raíz de esta pandemia se definieron unas normas para verificar que la mascarilla higiénica tiene una función de evitar que mis secreciones salgan al exterior, tiene una cierta función protectora frente del exterior para adentro y que es fácil respirar a través de ella. Para verificar esas cualidades se hace una norma específica y las que lo cumplen pues están homologadas. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo ya llevamos varios meses conviviendo con las mascarillas y ya sabemos que tenemos que asumir que tenemos que llevarla a cualquier lugar. Por eso mucha gente ya ha optado incluso por las de tela, por ser más económicas, por ser reutilizables y incluso pueden combinar con la ropa, pero ¿en qué peligros podemos caer? A ver, las mascarillas higiénicas pueden ser también de tela, las hay reutilizables, que son de ese tipo de material que se pueden lavar, y lo que nos garantiza la norma es que siguen cumpliendo, a lo largo de los lavados, siguen cumpliendo las cualidades que dice la norma que tenía que tener en cuanto a filtración y que sigue siendo respirable a lo largo del número de ciclos de lavado que te dice la etiqueta. Las que son de tela caseras, a juego con la ropa o... ¿Qué problema tienen? Puede que tengan también una función protectora, puede que retengan bien mis secreciones, puede que sea fácil respirar a través de ellos, pero puede que no. Yo no tengo ninguna manera de garantizar que esa mascarilla cumple las especificaciones mínimas que se han puesto para las mascarillas higiénicas. Si es una mascarilla casera que no ha pasado ninguna norma, puede ser que sirva, pero también puede ser que no. Se está dando además la circunstancia de que muchas familias, muchas personas para ahorrar, algunas por lo que lo necesitan, otras también por despiste, por sencillamente que solo llevan encima una mascarilla, las usamos más tiempo de lo que es debido. ¿Cuántas horas se puede usar una mascarilla? Bueno, las mascarillas se recomiendan un uso máximo de 4 horas. Lo cierto es que tampoco hemos estado nunca en una situación como la actual de meses de uso diario de la mascarilla. Hasta ahora se había estudiado en el entorno sanitario y las mascarillas que se usan en el entorno sanitario en situaciones de enfermedades de transmisión aérea, como la tuberculosis, por ejemplo, pues esas mascarillas sí que se había estudiado que podían durar todo un turno de trabajo, que son 8 horas, porque no estaba previsto que estuvieran puestas continuamente las 8 horas, sino ponérselas a la hora de entrar en la habitación del paciente y retirarlas a la salida. Entonces, así sí que se podía usar todo un turno. Ahora, como la situación ha cambiado, la evidencia científica sobre el tiempo que duran bien efectivas y funcionando las mascarillas, pues no hay tanta evidencia. Por eso lo que se recomienda por prudencia son 4 horas y a las 4 horas de uso cambiarla por otra. Al principio de toda esta pandemia empezamos a memorizar quizás todos los protocolos a llevar a cabo, a la hora incluso de ponerse los guantes en su momento y cómo quitárselos. Y en ese sentido, en el uso de las mascarillas, no sé si también ya nos hemos un poco relajado a la hora de colocarnos las mascarillas, porque no sé hasta qué punto ese primer paso que tenemos que dar de lavarnos las manos antes de ponernos la mascarilla lo estamos cumpliendo. ¿Qué protocolo se tiene que seguir a la hora de colocarnos una mascarilla? Es que hay que darse cuenta que la mascarilla es una superficie que nos vamos a poner muy cerca de la nariz y de la boca. No solo es preocupante la potencial contaminación por el virus, sino por cualquier tipo de bacteria que haya en la superficie. Si yo dejo la mascarilla en una mesa y después me la pongo en la cara, pues puedo transportar microorganismos de la mesa a mi cara que en condiciones normales no irían. Entonces, por eso insistimos tanto en la higiene de manos y en mantener la mascarilla cuando te la quitas, meterla
en un recipiente, en un sobre de papel mismamente sirve para que no esté en contacto con otras superficies. Y el hecho de reutilizar la misma mascarilla mucho tiempo también tiene el riesgo de esa contaminación por hongos, por bacterias, por cualquier sustancia, cualquier microorganismo que podamos estar respirando, porque vamos a estar respirando a través de esa tela o a través de esa superficie. Usted se ha referido a los sobres de papel para guardar las mascarillas. Tengo en la mano un recipiente de plástico, una especie de tupper, lo que conocemos como tupper, un recipiente de plástico, una cajita que venden en cualquier establecimiento. Muchos utilizamos estas cajas para guardar las mascarillas. ¿Sirven? ¿Es el recipiente adecuado? ¿Hay otros alternativos? A ver, yo digo un sobre de papel porque es algo bastante accesible, todo el mundo lo tiene, por no incitar el consumo de más cosas que ya bastantes tenemos que tener en nuestro entorno. Sirve un recipiente de plástico siempre que esté bien ventilado, porque el problema es que al respirar se genera humedad que se queda en la mascarilla. Si yo la pongo en un recipiente hermético cerrado, puede favorecer el crecimiento de determinados microorganismos y hongos dentro de la superficie de la mascarilla, y eso no nos interesa. Entonces, en un recipiente de papel, en un sobre de papel, se ventila bien. Un sobre de tela que esté bien ventilado, o un sobre de plástico siempre que tenga agujeros que permitan la ventilación y la salida de esa humedad, que no se quede condensada. Bueno, a medida que vamos sumando algunas restricciones, en el caso de Tenerife en semáforo rojo, por ejemplo, aquellas personas que quieren hacer deporte en un espacio cerrado, en un gimnasio donde no se dé esa capacidad mayor de 6 personas, tienen que hacer, me imagino, que deporte con mascarilla. ¿Qué mascarilla es la recomendable? A ver, yo, viendo lo que vemos de la evidencia científica, ha habido brotes en gimnasios que no tienen buena ventilación. En el gimnasio estás haciendo ejercicio y generas muchos aerosoles y muchas gotas de respiración al hacer ejercicio. No es un entorno, si no tiene una muy buena ventilación, no es un entorno adecuado para permanecer durante un tiempo prolongado. O sea que mi primer consejo sería que hagan ejercicio en el exterior. Si no es posible por las circunstancias, cada uno sabe sus circunstancias, y tienen que ir a un espacio cerrado, que sea el menor tiempo posible, con el menor aforo posible y con una mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla? Cualquiera que esté homologada, la que más cómoda le resulte. Yo siempre intento, bueno, pues hay con mayor o menor eficacia de filtración, pero si la eficacia es muy alta y te resulta difícil respirar a través suyo, te la vas a poner mal, te la vas a bajar por aquí, con lo cual no hace efecto. Entonces es mejor una mascarilla más cómoda, bien ajustada y que te la dejes todo el tiempo. Pero mi consejo inicial es que eviten ese tipo de sitios. Insistimos en la idea de la homologación de las mascarillas, de que sean seguras. ¿En qué hay que fijarse en las etiquetas de las mascarillas a la hora de comprarlas? Y sobre todo también si hay que comprarlas en una farmacia o puede servir cualquier otro establecimiento. A ver, yo las que se recomiendan son las mascarillas higiénicas. Esas tienen una norma UNE, la 0065, no estoy segura si era 64 o 65, pero es una norma específica que se creó para las mascarillas higiénicas. Entonces, si tiene esa norma y pone UNE 00, perdón, pero es que no me acuerdo si era 0064 o 0065, con eso me puedo fiar. En cualquier tienda, siempre que se vendan con ese sello. Las quirúrgicas se venden en farmacias, lo mismo que las FP2, también las podemos encontrar en farmacias. Hay supermercados también que las venden. Te tienen que poner de qué tipo de mascarilla es y cuál es la norma que cumplen. Y eso es lo que te tienes que fijar. Una mascarilla comprada en un establecimiento cualquiera que no tenga ninguna etiqueta, pues es lo mismo que si la hubiera hecho yo en mi casa. Bueno, al comienzo del curso saltaron muchas incertidumbres, muchas inquietudes por parte de las familias en cuanto al tipo de mascarilla que tendrían que utilizar los niños a la hora de asistir al cole. Bueno, ya ha pasado varios meses del inicio del cole, parece que los niños han asumido precisamente cómo mantenerse con la mascarilla puesta durante su horario escolar. En cualquier caso, ¿cuál es la mascarilla recomendada para que un niño pase la jornada escolar lo más cómodo posible? El mensaje es el mismo, la mascarilla higiénica. Esa es la que sirve para toda la población. Una mascarilla higiénica con la que el niño se siente cómodo, que no esté todo el rato subiéndosela y bajándosela, con la que respire bien. Por eso digo, la homologación me garantiza que tiene un índice de respirabilidad correcto y que al ponérsela no se va a sentir asfixiado en condiciones normales. Entonces, buscar una mascarilla homologada y que sea reutilizable es más económico. Y así cuando el niño venga se lava, se le da otra y se va rotando. Y por cierto, no darle la mascarilla de un adulto a un niño, ¿no?
Hombre, una mascarilla usada no, había No, me un refiero chiste. de una talla superior, me refiero, ¿no? Ah, Tiene vale, que ser una vale. talla acondicionada a su carita, ¿no? Sí, sí, porque claro, al tener la cara más pequeña, la mascarilla tiene que cubrir desde la nariz hasta la barbilla y tapar totalmente la nariz, el puente de la nariz y la boca, sin que se creen grandes bolsas por donde pueda entrar el aire. Tiene que estar correctamente ajustada. Una mascarilla higiénica nunca va a ser hermética, nunca va a ajustarse perfectamente al contorno, pero intentar que no entre ni salga mucho aire por esos huecos. Entonces se recomienda que tenga un alambre, una pinza metálica en la nariz para poder ajustarla al contorno de la nariz y luego que quede ajustada. Y efectivamente, según el tamaño de la cara, pues hay tallas dentro de las mascarillas higiénicas, tienen tallas también. Una última cosa, lavar las mascarillas. No me refiero a las de tela, que tienen los usos indicados en el paquete, ¿no? Donde vienen, se les recomienda varios lavados y luego habría que dejar de usarlas. Pero las FFP2, las mascarillas quirúrgicas o mascarillas higiénicas, hay gente que puede pensar, las lavo y así les doy otro uso, las aprovecho. El problema es que en el ciclo de lavado los objetos que son, los productos que son de un solo uso no se les hace prueba para ver cómo resisten el lavado porque están diseñados para ser usados y desechados. Los que son reutilizables sí que se pone el número de ciclos y cómo se tienen que lavar. Cuando hubo la primera onda de la pandemia, que sí que es cierto que en España hubo un gran déficit en el entorno sanitario de material protector para los trabajadores, se hicieron muchos estudios para ver si era posible reutilizar un material que está diseñado para utilizarse una sola vez. Pero esa reutilización era en centrales de esterilización, se le hacía un ciclo con algunos gases o con algún producto que se usa para esterilizar material, bisturíes y material sanitario. En esa situación sí que se vio, después haciendo pruebas, que determinados FP2, por ejemplo, determinados respiradores, sí que aguantaban la reutilización y se podían, a pesar de que el fabricante los diseñaba para un solo uso, en esas condiciones se podían reutilizar. Pero es el único tipo de estudio que hay publicado. El resto, yo no he visto ningún estudio de mascarilla higiénica desechable que se lave y siga garantizándote que mantienen las características. No sabemos si las mantiene o no. Entonces no podemos recomendarlo si no tenemos información. Pues muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Evalisa Álvarez, muy buenos días. Buenos días. Muy bien. Buenos días, gracias.